Hola, buenos días. Hoy en el parcial de periodismo multimedia, el licenciado me hacía una pregunta: ¿qué es la brecha digital? Y en este video quiero compartir un poco más de información de qué es la brecha digital. Tal vez algunos ya lo han escuchado y tal vez otros no. Básicamente, la brecha digital es la separación de un individuo, negocios, hogares o de algunas áreas geográficas, no importando el nivel socioeconómico que se tenga. Y ahora vamos a comprender. Eh, ¿Separación de qué? Separación de las tecnologías de información. Y esto es el uso de una amplia variedad de actividades. Uno de los orígenes, o el origen más bien, de esta brecha digital surge en los años 90 en un reporte oficial por la Administración Nacional de Información y Telecomunicaciones del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Este es un dato muy importante porque a veces es muy incierto saber de dónde vienen los orígenes de esta brecha. Sin embargo, acá en publicaciones recientes, pues nos damos cuenta que acá en la década de los 90 surge este reporte oficial, ¿verdad? Inicialmente se refería a la desigualdad entre aquellos que tenían o no tenían acceso físico a las tecnologías. Acceso a la información, acceso a esa comunicación que diariamente se tiene, ¿verdad? Entonces, acá en este informe, la politóloga Pippa Norris fue la de las persecutoras en plantear distintos tipos de brechas, que puede ser la brecha social, la diferencia entre el acceso entre los pobres y ricos del país. Acá es algo que vivimos en Guatemala, ¿verdad? Que en algunos niveles socioeconómicos vemos que obtienen mucho más rápido la información y otras no tanto. Por ejemplo, me recuerdo que ahorita en lo de la pandemia, muchas veces mandaban cadenas diciendo que el presidente iba a cerrar el país o que no lo iba a cerrar o que no iba a cerrar el país, y esto creaba un montón de dudas, ¿verdad? Era incierto si lo sabían o no, y esto es porque a los comercios, por ejemplo, a las empresas grandes de Guatemala, ellos ya sabían que iba a haber un toque de queda, ya iban preparándose. Entonces, a esto se le refiere como la brecha digital, a esta comunicación y separación que hay entre los individuos con los diferentes niveles socioeconómicos entre pobres y ricos que hay en el país, ¿verdad? Veamos otro dato importante. Dice que la brecha digital se refiere a la diferencia de tiempo, acceso y conocimiento a las nuevas tecnologías. Estas tecnologías que llegan a las personas, se sabe que en estos tiempos la tecnología avanza significativamente. Sin embargo, cada día esto trae más, ¿cómo les puedo decir? O sea, un impacto mayor en la sociedad, ¿verdad? O sea, hoy, ¿cómo se vive la brecha digital? Por ejemplo, en áreas del país, de acá de Guatemala, se ve que algunos ni siquiera cuentan con un teléfono o una computadora como nosotros tenemos la oportunidad. Algunos tampoco cuentan con algunos medios de comunicación, como por ejemplo el radio, la televisión. Sabemos que ahora, si uno no tiene cable, por ejemplo, solo debe ver los canales de TV abierta, ¿verdad? Y esta es la brecha, en verdad, esta es la brecha. Si ustedes me preguntan qué es la brecha digital, es esta separación, ¿verdad? Entonces, acá vemos un ejemplo de la brecha digital, y es que en ciertas regiones del mundo, como en algunos países, por ejemplo, China, Japón, que son mucho más desarrollados y que son potencias mundiales, estas herramientas las tienen al alcance de la mano, ¿verdad? O sea, este es su diario vivir. Pero acá en Guatemala sí hay como que esa separación, o sea, está bien marcado esa diferencia, que algunos tienen estos aparatos y algunos no tienen estos aparatos. Entonces,
Por ejemplo, acá dice que el continente africano o bien en ciertos países de Latinoamérica no cuentan con este tipo de tecnologías avanzadas. Y pues sin duda alguna, y sin irnos tan lejos, acá en Guatemala nosotros, o a la gran mayoría de las personas que vivimos en la capital, contamos con acceso a internet, ¿verdad? A una computadora, como bien se les decía, o a un celular. En cambio, en las áreas rurales aún hay comunidades que no poseen este tipo de tecnologías. Y yo no sé si se acuerdan, pero antes tener internet era algo como wow, no todas las personas tenían internet. Ahora, igualmente, con esto de la pandemia, viene a revolucionar toda la era digital y viene a impactar a estas empresas de telecomunicaciones a que puedan brindar internet. Y por supuesto ellos ganan, pero por ejemplo ahora ya no podemos trabajar, no podemos estudiar, no podemos tener un momento de diversión ni recreación si no tenemos internet. Entonces el internet se vuelve parte fundamental de nuestras vidas. Algo importante que yo leía en esta investigación, que ya los compañeros de sexto semestre de periodismo de la Universidad de San Carlos realizaron un video con la información de la brecha digital. Ellos comentaban que también existen tipos o niveles de brechas digitales. ¿A qué se refieren? Según las investigaciones, se han identificado 3 principales niveles de la brecha digital, que es el acceso y uso de la apropiación de las tecnologías de la información y comunicación. Esto ya sea por individuos y también organizaciones, sean públicas o privadas, que retrasan el aprovechamiento de estas tecnologías digitales. También, ¿esto qué quiere decir? Manejar el internet no me asegura que contemos con el conocimiento adecuado ni que le estemos dando el uso adecuado. Entonces, los invito a que conozcan más de este tema sobre la brecha digital. Y pues el licenciado también hacía otra pregunta y quiero dar mi opinión con respecto a lo que yo he aprendido y he adquirido estos conocimientos durante los periodos de la clase, y es esto. La otra pregunta era, ¿qué características debe tener la redacción periodística en las plataformas digitales? Considero que la redacción, independientemente de dónde sea, si sea en medios digitales o medios tradicionales, siempre debe ser certera, comprobar que los hechos son los correctos. Y esto es lo que sucede hoy en día con esta nueva era y este nuevo periodismo móvil, que cualquiera que tenga un teléfono celular, independientemente de cuál sea, puede manejar un periodismo. O sea, cualquiera que vea un hecho puede comunicar, pero la diferencia entre los que comunican porque se enteraron de un hecho a los periodistas es la metodología con la que se está realizando. Entonces tenemos que ser muy apegados a la ética, saber verdaderamente si lo que vamos a plasmar corresponde, verificar fuentes, tener ese amplio enfoque de poder investigar. Entonces considero que las características principalmente tienen que ser veraz, tiene que ser responsable y sobre todo que cumpla, ¿verdad?, con lo que el periodismo indica. Esto es lo que hoy pues les vengo a presentar, y pues espero que no tengan muchas dudas, y si no, los invito también a que puedan buscar lo de la brecha digital, que hoy en día se vive muy fuerte aquí en Guatemala.